Felices fiestas ante todo, llegó el momento de cerrar este año 2025 brillante para el Real Betis Balompié, apenas unos pocos de días para que cierre este año 2025 y es el momento de ponerle las notas en un precioso y brillante año del conjunto verde y blanco. Notas que habrá que ponerle a cada jugador, al entrenador, al señor Manuel Pellegrini y también al director deportivo Manu Fajardo, después de un precioso 2025 y un muy esperanzador 2026. Vamos allá. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo día más, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del Real Betis Balompié. Estamos ya a punto de cerrar este año 2025. Feliz Navidad a todos, felices fiestas. A punto de felicitaros ya el año nuevo 2026. Este será seguramente, si no el último, uno de los últimos vídeos del año en el que hablaremos aquí en Zona Mixta del Real Betis Balompié. Hemos hecho ya este vídeo sobre el Sevilla Fútbol Club y este es el momento preciso en el que hay que puntualizar, dar nota, pasar lista, pasar factura a los jugadores del Real Betis Balompié, a su entrenador, el señor don Manuel Pellegrini, y también, por supuesto, al director deportivo Manu Fajardo. Un vídeo en el que es el momento de hacer un poco recap, ¿no? Ese rewind mítico que hacían los youtubers en su momento y ver qué han hecho bien, qué han hecho mal y qué se puede mejorar de este 2025, que por líneas generales ha sido un año prácticamente casi perfecto. Clasificación de nuevo europea, nuevo hito histórico, una final europea como fue la primera en Breslavia el pasado mes de mayo de 2025, un año 2000, una temporada la 25-26 que ha empezado muy bien, con un Betis ya en octavo de final de la Copa del Rey, entre los mejores equipos de la UEFA Europa League y por supuesto en la parte noble alta de la liga. Igual no ha podido alcanzar de momento esa quinta posición, pero una muy honorable sexta. Así que de momento ha empezado muy bien, o mejor dicho, ha terminado muy bien este año 2025. Pero antes de entrar en materia, por supuesto, os pedimos y os rogamos que dejéis un botoncito de me gusta, que nos ayuda un montón. También un comentario y que le dais al botón de suscribirse en el canal de YouTube de Zona Mixta, que estamos muy cerquita de llegar a los 4.500 suscriptores. Muy importante que le deis a la campanita para que sepáis cuando hay vídeo en el canal de YouTube de Zona Mixta. Y por supuesto, que deis un me gusta, que comentéis, que todo tipo de opinión y mensaje que nos mandáis, pues siempre va a ser muy bien recibido. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo hasta ahora y nada, que siempre nos viene muy bien. José Manuel Rodríguez Pérez, momento de ponerle notas al Real Betis Balompié. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Mario? Pues primero felicito las fiestas, la Navidad, el año y todo para el que esté viendo esto. Bueno, al final lo pueden ver cuando se vaya a subir o lo pueden ver un poquito más Sí, tarde. Lo bueno es igual lo que están viendo en carnaval, ¿sabes? sí, sí. Pero con mucha ganita, con mucha ganita. Ya le hemos puesto las notas al Sevilla. Aprovecho para decir que podéis verlo en nuestro canal de YouTube. Y vamos a ver qué nos depara de estas notas del Betis, que obviamente, siendo como ha sido el año, entiendo que serán más positivas que las de su terreno rival. No hace falta ni decirlo, evidentemente, un año del Betis que ha sido, pues hemos hecho ese pequeño recap, ¿no? Pero un año del Betis que ha sido muy positivo, ¿no? Con esa sexta posición en Liga la pasada temporada, solo por detrás de Athletic y Villarreal en su guerra directa. Rozó la clasificación a UEFA Champions League, pero en la presente temporada, bueno, y en la pasada temporada, por supuesto, no hay que pasar por alto esa final de la Conference League y, por supuesto, este año pues vimos las tres competiciones y con una plantilla muy ilusionante y muy esperanzadora para 2026, así que las notas evidentemente van a ser positivas en muchos jugadores, pero puede que en algunos otros jugadores no lo sean tanto. También aquí vamos a ser muy exigentes porque evidentemente no son las mismas las cotas del Real Betis Balompié que del Sevilla Fútbol Club. Entonces no es lo mismo sacar un bien en un equipo que en otro, como es lógico. Como es lógico, obviamente. Vamos a basarnos en el rendimiento del año, pero también en lo que se pide por nivel de jugador. Para cerrar en este caso este tier list, que ya lo tenéis por aquí, si no visteis el del Sevilla lo está aquí presente, se me ha olvidado poner, o se te ha olvidado poner la nueva fila, que de hecho voy a poner, vamos a hacer un pequeño corte, voy a poner, agregar una fila a continuación, ahí está, ahí queda, esta es, y poner muy insuficiente, porque no sé si habrá alguien que se haya ganado tener una nota por debajo del 3, pero bueno, por si acaso, ahí queda para que también estén las mismas categorías que en el anterior vídeo. Creo que lo pusimos en morado, así que ahí se queda las notas en este caso. Vamos a empezar, José Manuel, por el principal nombre propio del Real Betis Balompié, el Empiezo yo, recién... empiezo tú. Empieza tú, pero te lo presento. Vamos con el recién renovado Manuel Pellegrini.
¿Qué te parece, evidentemente, qué te ha parecido la figura de Pellegrini y qué nota le pones en este año 2025? Pues otra vez, otro año más, se vuelve a reafirmar como para mí la piedra angular del proyecto del Real Betis, ¿no? Es así, es un entrenador como la copa de un pino, es un entrenador que le ha sacado rendimiento a jugadores que no se esperaban que tuviese rendimiento, vuelve otra vez a demostrar un año más, iba a ser una temporada más, pero bueno, estamos hablando del 2025, vuelve a demostrar un año más que aparte de entrenador es un maravilloso gestor de plantilla y se demuestra cuando el Betis seguramente venga la plantilla con más estrellas, por así decirlo, de su historia reciente. Y él domina el vestuario, él domina los egos, él domina a aquellos jugadores que juegan menos. Y para mí es un clarísimo, notable alto. No le doy el sobresaliente porque para darle el sobresaliente creo que debería haberse embolsado esa final de Conference, cosa que era muy complicada obviamente con el Chelsea. Recordemos que este equipo acaba siendo el campeón del mundo tras ganarle al PSG en la final. Pero bueno, no le voy a dar el sobresaliente por eso, pero obviamente le voy a dar un notable más que alto, Mani. Yo también te firmo un notable, pero yo sí lo hubiese puesto sobresaliente si seguramente estuviese ahora mismo cuarto o quinto Totalmente. clasificado. Creo que al final una final en un partido no te puede determinar una nota. Igual podría haber sido una matrícula de honor si hubiese conseguido el primer título de la historia del Real Betis Balompié, pero creo que si el Betis este año no hubiese dudado, no hubiese sacado tantos empates en Liga, hubiese sumado un par de victorias más que le hubiese permitido tener ya 30 y tantos puntos y estar cuarto, para mí hubiese sido sobresaliente. Pero vamos, es un notable ante que roza el sobresaliente, una temporada brillante más de Manuel Pellegrini. Para mí, lo digo, creo que cada día la opinión de más personas es el mejor entrenador de la historia del Real Betis Balompié, por tanto que tiene que seguir siendo así, y el hombre que la voz cantante, por supuesto, del Real Betis, como no puede ser de otra forma. Vámonos con el director deportivo, Manu Fajardo. Seguramente año muy positivo para Manu, porque el verano del 24 y su primer mercado invernal, que fue el anterior, fue el de invierno del 20, el enero del 24, fue el primer mercado de Manu. Creo que ha ido ganando peso mercado tras mercado y viene de cerrar un mercado muy positivo. Creo que el mercado del verano invernal fue muy positivo, pero si nos vamos ya al mercado de enero, fue un más aún positivo, ¿no? Estamos hablando de la venta de Santiago por 12-13 millones de euros al Como, que lo firmó prácticamente dicha venta nada más empezar el año, creo que fue el día 2-3 de enero, si no recuerdo mal. El fichaje de Anthony, que probablemente hablamos de uno de los fichajes más importantes de la historia del Real Betis Balompié, del siglo XXI, tiene que estar entre los tres más importantes, muy probablemente. El de Anthony, así que eso es una nota evidentemente alta que encima se reafirma en el mercado de verano con ese culebrón que acabó pues con una nota tan positiva como fue el fichaje de Anthony en propiedad. Una apuesta arriesgada que le acabó saliendo excesivamente bien. La apuesta de arriesgada, o para algunos arriesgada, de firmar al Cucho Hernández también en el mercado invernal, que le ha salido de forma brillante por 12-13 millones de euros de la MLS, y un mercado de verano que ha estado marcado por el fichaje de Nathan, que es los 9 millones de euros de la acción de compra de Nathan, que ha sido también otra operación brillante. La venta de Johnny Cardoso, que ha dejado grandes plusvalía al Atlético de Madrid. La venta de Jesús Rodríguez, que ha dejado grandísimas plusvalía en las arcas del Real Betis Balompié. En fin, un mercado que evidentemente, como cualquier otro mercado, ha tenido alguna sombra, como puede ser por ejemplo la incorporación de Junior Firpo, que todavía está lejos de lo que se esperaba, pero creo que el mercado de verano ha tenido más luces que sombras en la gestión de Manu Fajardo. Por tanto, o por ejemplo la incorporación de Sofía Narrabal, que también para mí fue otro movimiento maestro. Así que yo complicado soltar ya el premio sobresaliente, pero para mí notable también, muy alto la par que Pellegrini. Lo pondría en la misma liga, pero es que a mí incluso me atrevería a colocarlo en el sobresaliente. De momento lo voy a dejar en notable, pero no lo garantizo, que al final del vídeo lo suba al sobresaliente a Manu. Estoy de acuerdo contigo, Mario. Para mí le ha cambiado la cara al Betis y sobre todo lo que yo digo mucho, ¿no? Un director deportivo también va más allá de lo que ficha y de lo que vende. Y es el veneno que le mete a Manu Fajardo al equipo, cómo tiene enganchada siempre a la afición, cómo establece esas relaciones con la plantilla y sobre todo una cosa importantísima para mí, para todos los directores deportivos, que es la confianza que le dan al entrenador, ¿no? Recordemos que Manu Fajardo ha sido el gran pilar, el gran defensor y el gran apoyo de Manuel Pellegrini durante todos estos meses, que se hablaba de si renovamos, si no renovamos, si tal, si cual. Manu Fajardo en todas las apariciones públicas ha hablado súper bien de Pellegrini
siempre ha mostrado su apoyo público y privado al entrenador chileno y así ha acabado la cosa, ¿no? Con una renovación, ¿no? Así que para mí ha crecido un año, ha crecido en un año una barbaridad Nano Fajardo y para mí el 2025 es de nota muy alta de Fajardo y en 2026 tiene que ser de confirmación como uno de los grandes directores deportivos del fútbol español. Totalmente. Vámonos con la portería. José Álvaro Valles. Mira, vamos a ir rápido porque el gran Sí. speech obviamente es del técnico y del director deportivo. Valles, la temporada para mí empieza, es un claro de menos a más. Creo que necesitaba ese tiempo de volver a encontrarse, ya no digo a ritmo, sino volver a sentirse futbolista, ¿no? Directamente. Eh, y para mí le pondría un bien alto. Le pondría un bien alto a Valles. Recordemos que tiene que ir en consonancia al resto de notas que va a haber en la plantilla, porque si no tendríamos que poner mucho sobresaliente todavía este Betis. Pero lo pondría en un bien alto porque, sobre todo en los últimos partidos, a mí me ha demostrado ser un portero de seguridad, muy fiable en la portería y creo que la lesión de Pau López le ha venido estupendamente bien, pero que también ha aprovechado la oportunidad. Siguiente, Pau López. Pues poco más que comentar, ¿no? Un poco en la línea de lo que ha sido Álvaro Valles, pero por la parte negativa de esa lesión. Creo que empezó muy bien. Hubo muchas dudas con su fichaje, por que mucha gente incluso ni se acordaba de que estaba en la Liga Mexicana cuando firmó por Toluca, la rescisión del contrato. En fin, fue un portero que yo creo que dejó bastantes dudas cuando llegó, pese a su gran pasado en el Betis, que dejó una gran plusvalía, pero dejó dudas por el momento en el que llegaba. Su año en Girona no fue especialmente bueno tras la temporada bueno, que tuvo en general el Girona el curso pasado y creo que ha callado muchas bocas en el primer tercio de temporada. Se ha consagrado como uno de los mejores porteros de la temporada, en el primer tercio de temporada. Incluso estaba, creo recordar, el número de Zamora en la jornada 7, la jornada 8. Si no me falla la memoria, con intervenciones de mucho mérito, dejando varias porterías vacías, dando muchísima seguridad al Betis. Le había quitado la portería titular desde la jornada 1 a un Álvaro Valle que venía como el predestinado a ser el titularísimo en el Betis Balompié, que al final lo ha acabado siendo, pero le había echado el pulso y ha elevado evidentemente la competitividad de la portería del Betis de una forma extraordinaria respecto al curso anterior. Para mí su único lunar son las lesiones, creo que ha tenido dos o tres, dos de esas tres o dos han sido unas de muy pequeño alcance, que han sido leves, pero sí que es verdad que la lesión muscular que le ha permitido o que le ha dado esas alas a Álvaro Valle para hacerse con la titularidad, pues le pierde un poquito, ¿no? Porque evidentemente no ha sido tan extraordinario su final de año al haber perdido la titularidad. Pero para mí creo que tiene que estar Sí, compensando con Álvaro Valle en el momento en el que ha estado Valles y Pau, creo que han estado a un nivel muy similar. No ha sido redondo el 2025 porque cuando no ha estado uno ha estado otro, entonces no han estado 100% titulares los dos, pero para mí han estado en un nivel muy similar. Así que Pau Valles, Valles Pau, lo pondré en el sí. mismo escalón. Y recordemos que Pablo López tiene ese penalti que para en Cornellá, ¿eh? Sí, sí, Que sí. por cómo se ha puesto la liga y cómo está el español ahora, Total. es más importante de lo que parecía en ese entonces. Adrián. Pues mira, Adrián, el problema de Adrián es que yo creo que el rendimiento fuera del campo es de matrícula. Adrián es un compañero que apoya, es un compañero que mete beticismo a la plantilla, que es un portavoz de los de verdad, es un portavoz para la afición también. Se ha demostrado en algún partido que otro que ha tenido este año que nadie le ha regalado estar tantos años en la Premier y ser portero del Liverpool, que se olviden, que vayan a otra ventanilla si piensan eso, pero yo no me voy a sumar a ese barco. Pero obviamente por ser el tercer portero de la temporada pasada y ser este tercer portero en esta temporada, tengo que ponerlo obviamente en el suficiente porque al final el rendimiento de Adrián es mucho menor que el de sus compañeros en la portería y obviamente por estado de forma es mucho más inseguro e inestable ponerlo a él en la portería que a Pau, Caballes o que el año pasado con Vieites, ¿no? O Ruiz Silva. Yo rompo una lanza a su favor. Creo que tuvo mucho valor porque él cuando firmó por el Betis la pasada temporada, en el verano del 24, no venía con la vitola de ser portero titular. De hecho, ya venía después de 2 temporadas en Anfield sin tener esa continuidad. De hecho, aquí la portería la agarró Ruiz Silva, pero cuando se quita Ruiz Silva,
el que afronta el paso en la competición matriz, en la que le garantiza al Betis este año jugar competición europea, es Adrián San Miguel. Yo creo que hizo una segunda vuelta muy decente, muy decente. Es verdad que le manchan algunas actuaciones donde se puede haber esperado algo mejor, pero creo que no fue tan malo su inicio de 2025. Así que creo que suspenderlo hubiese sido injusto. Para mí es una nota, un 5, un suficiente, Sí. creo que está bien. Vieites. Te toca. Vieites al final, el 2025 suyo se refiere al camino a Breslavia, pero sin Breslavia. Entonces, todo lo que es poner mala nota de Vieites sería un error. Al final es muy importante, sobre todo en las semifinales ante la Fiorentina. Creo que hace 2 partidos bastante buenos. No tiene mucho trabajo en Guimaraes, no tiene mucho trabajo en Polonia contra el Jagiellonia, no tiene mucho trabajo ante el Gante, pero creo que hace una muy buena temporada europea. Probablemente, de no ser porque los objetivos de visión a largo plazo de Manu Fajardo iban por otro lado, se hubiese ganado el hueco de seguir en la portería del Real Betis Balompié. Entiendo también que Manu quería elevar la portería del Betis. Y bueno, un Fran Vieites que dejó la portería del Betis este año. Pero creo que también sería injusto ponerle una mala nota a Fran Vieites, porque creo que sobre todo las semifinales contra la Fiorentina fueron de un nivel bastante alto. Le pondría entre Pau Ibáñez y Adrián, probablemente o el peor de los bien o el mejor de los suficientes. Ahí lo colocaría. De momento lo voy a colocar al mejor de los suficientes. Yo te doy el suficiente también, ¿eh? Yo te apoyo ahí. Sabalí. Uf, Savali, es que para mí Savali, tú sabes que a mí me encanta Savali, pero me Mm, encanta el Savali cuando está sano, cuando tiene ritmo competitivo y cuando demuestra que es lateral de equipo europeo. Pero a Savali le voy a dar también un suficiente. Le voy a dar un suficiente porque creo que no da para suspenderlo, pero sí es cierto que su etapa final en el Betis tiene más sombras que luces. Recordemos que Ángel Ortiz llega a rendir un nivel superior que Savali en momentos de la temporada pasada cuando suba al primer equipo. Y sobre todo eso, Mario. Yo creo que sus constantes lesiones le han trabado demasiado y me da la sensación que se ha ido del Betis de la peor forma posible, entre comillas, porque ha sido el momento más dudoso en cuanto a rendimiento, ¿no? No hemos podido sí. ver en esa última temporada 10, 12 partidos seguidos del mejor Savali, que, bueno, se marchó de la liga y yo sé de un jugador brasileño, extremo izquierdo del Real Madrid, que, que va a disfrutar cuando se enfrenta al Betis porque los partidos de Savali con Vinicius era un auténtico tormento para el brasileño, ¿no? Pero, Eh, pero bueno, me quedo en el suficiente. Sí, bueno, yo creo que Savali ha dejado. No, ha tenido muy poquitos malos partidos en el Betis, por ponernos a su favor. Sí, sí, Creo que sí. también, y creo que también hay que saber irse, y él fue capaz de irse y no poner impedimentos a una buena oferta en Qatar, todo se ha dicho, y también el Betis la oportunidad de ganarle dinero, un traspaso que hay que recordar que vino a coste cero. Creo que ha dado más buenas noches que malas a Youssouf Savali. Pero, Lo único malo sus viajes a Senegal con la selección, sus Copas África y sobre todo sus lesiones. pero, Lástima por pero esa parte. odio a Manu Fajardo porque me ha dejado sin ver a Sabalí cantando un villancico con el Betis otro año más, Sí, ¿eh? Porque lo del sí. año pasado fue, fue histórico. Totalmente. Héctor Bellerín, tarea complicada aquí porque su Sí, 2025 hasta junio es desaparecido en combate. Es la realidad. Tuvo muchos problemas de lesiones consecutivas, no tuvo continuidad, estuvo fuera de la dinámica del Real Betis totalmente. Si la nota se pone en junio o en mayo, era un suspenso, probablemente rozando el muy insuficiente, porque se espera más de un futbolista que ha sido internacional para la selección española, que ha jugado un gran torneo europeo como una Eurocopa, que ha sido élite absoluta en la Premier League con el Arsenal, que ha rendido a un nivel muy alto en el Betis durante el año de la Copa, pero este año hemos vuelto a ver esa versión más competitiva de Bellerín. No obstante, sus lesiones le siguen impidiendo tener la continuidad del futbolista élite que fue y que por algunos momentos hemos visto este año, sobre todo en el primer tercio de temporada. Creo que hemos visto al mejor Héctor Bellerín de nuevo enfundar la elástica verde y blanca, pero la falta de continuidad con las lesiones no nos dejan ver a ese jugador
que insisto, es que en un momento de su carrera fue absoluta élite y es uno de los jugadores más comprometidos y más importantes en el vestuario de peso y de calado en el vestuario del Betis. Sus buenos tramos de la segunda parte del 2025 creo que le ponen en un bien raso, porque compensa Totalmente. con el primer semestre del 25, que, no, que es incalificable, y las lesiones que ha tenido en el último tramo del 25. Así que me quedo con esos 3-4 meses y una temporada muy buena de Bellerín, que creo que le da el aprobado en el grupito del bien. Ángel Ortiz, te toca uno fácil. Sí, por cierto, yo a Bellerín lo bajaría suficiente, pero bueno, luego lo ¿Mm? vemos, luego lo vemos. Ángel Ortiz, pues para mí un bien alto, un bien alto. Creo que por rendimiento podría estar más arriba, no ha tenido tantísimas oportunidades como yo creo que se merece, pero el nivel de Ángel Ortiz ya está más que contrastado y ya se puede decir que tiene nivel para ser el lateral titular del Real Betis en detrimento de Héctor Bellerín, ¿no? Yo creo que Héctor Bellerín obviamente le gana en experiencia, obviamente le gana, creo yo, tiene más peso, ¿no? Y más pozo en el vestuario, pero creo que lo de Ángel Ortiz ya es serio. Y ya es serio porque además, Mario, y de esto siempre me gusta hablar de Ángel Ortiz. Ángel Ortiz es un jugador que ha tomado una carrera o un camino que no suele ser el más habitual en el fútbol. Él es extremo natural, lo más normal es que hubiese subido al primer equipo siendo extremo y con los años se hubiera reconvertido al lateral o podría haber sido como un rival, ¿no? Que puede jugar en varias posiciones. Pero Ángel Ortiz que ha llegado a la élite ya habiéndose convertido al lateral Mm. y habiéndose metido en la cabeza lo que significa ser lateral, ¿no? Entonces, es un jugador que cuando sube tiene mucho peligro, porque obviamente él es extremo y es lo que mejor se le da, pero que defensivamente ya ha llegado a la élite con unas nociones bueno, ya va siendo el más avispado de la clase, ¿no? De los que suben y luego se tienen que reconvertir, pues ya Pellegrini se ha encontrado con un Ángel Ortiz de lateral. Así que para mí, el mejor de los bien de momento. Y aspirando al notable, no lo meto en el notable porque obviamente ahí estaré muy caro. Y aparte, Manuel Pellegrini es cierto que no le ha dado tantas oportunidades como yo creo que sí debería haber tenido. Sobre todo en el primer tercio del segundo semestre de Sí. 2025. Aitor Ruibal, pues Otro fácil. año de nota muy alta. Para mí creo que, igual no estás de acuerdo conmigo, pero entra en el grupo del notable. Hablamos de un jugador Sí. que ha roto récords con el Real Betis Balompié, un futbolista que es otro peso pesado, capitán del Real Betis Balompié, un tramo inicial del 2025 en el que ha hecho un año brillante, jugando donde le demandaba Manuel Pellegrini, de lateral derecho, de extremo, hasta de delantero en la fase europea ante las ausencias del Cucho en muchos tramos de la competición europea del año pasado y rindiendo siempre a un nivel muy alto, rindiendo un nivel de 6-7 que para mí no le puede bajar la media porque no se le puede bajar la media porque no ha tenido malos partidos, nunca ha tenido un partido de un 4, de un 3 o de un 5. Entonces, como su media siempre es de un 6 o de un 7, lo más justo es, evidentemente, es ponerle en notable. Sigue creciendo en las estadísticas del Real Betis Balompié, sigue siendo un líder con el Real Betis Balompié, viene de firmar, evidentemente, un doblete en el último partido del año de 2025, su segundo doblete con la elástica verde y blanca, y sigue siendo un jugador de un nivel muy alto y sigue una de las piezas fundamentales, uno de los pilares del Real Betis Balompié. Le pongo más nota por lo que es y por lo que sostiene al equipo que por lo que muestra en el verde, que también es de un calado muy importante. Todo lo que no son notables para el rival creo que sería injusto, así que lo meto en el grupo con Manu Fajardo y Pellegrini. De acuerdo. Mar Bartra. Uf, Marc Bartra. Para mí es notable, pero Sí, estoy de acuerdo. sí, para mí es notable. Sí, para mí es notable y por delante de rival. Creo que ha sido uno de los jugadores que se ha reencontrado este año, ¿eh? Mm. En el Real Betis. Las últimas lesiones quizá le dejaron algo de duda, pero se ha visto que en el momento que Bartra ha cogido un poquito de carrerilla, ha sumado partidos, es el mejor central que tiene el Real Betis. Para mí está por encima de Diego Llorente, por encima de Nathan. Es el mejor central que tiene el Betis, es el capitán, es el líder de este Betis de Manuel Pellegrini en la defensa
y obviamente lo tengo que poner en notable, Mario, porque para mí, en lo que más ha mejorado el Betis de Pellegrini la temporada pasada y esta temporada es precisamente en eso, ¿no? En la parcela defensiva. El chileno insistía mucho en que había que rebajar ese número de goles que encajaba su equipo para poder luchar cada año por Europa y así ha sido. Y uno de los grandísimos culpables, si no el máximo culpable, es este hombre, ¿no? Marc Bartra. Para mí no sé si es el mejor central. Yo apostaría ahora mismo por Nathan. Yo Y a creo la que par Nathan tiene con, más, y a la obviamente, par con Llorente. Y a la par con Llorente porque hasta su lesión en 2025 creo que mostró un nivel muy de selección española, digo Llorente. Pero sí que te ha dado Bartra una regularidad a lo largo del año a nivel físico que creo que es lo que está sosteniendo el Betis atrás. Para mí es notable justo. Voy con Nobel Mendy. No podemos evaluar ahora mismo su tránsito por Vallecas con el equipo de Íñigo Pérez, pero su 2025 verde y blanco creo que inaugura la categoría de los insuficientes. Un Nobel Mendy que las lesiones no le han dejado brillar, que incluso en el tramo, si no recuerdo mal, de 2025 algún partido incluso bajó al Betis Deportivo, donde tenía ficha, evidentemente, y un Nobel Mendy en el que yo creo que había muchas expectativas puestas en él. Firmó grandes actuaciones con el Betis que ilusionaban de una operación que podía ser muy buena, pero ante la falta de continuidad y la falta de esa confianza que creo que nunca llegó a tener por parte de Manuel Pellegrini, no se ha visto creo que la mejor versión de Mendy. Ahora creo que se está viendo, pero tampoco está teniendo la continuidad. Bueno, está teniendo continuidad con Íñigo Pérez en el Rayo, pero siempre tiene o algún problema físico, se tiene que quitar de en medio algún partido, nunca termina de ser ese central tremendamente contundente como por ejemplo es Nathan, y creo que sí es un gran proyecto de central, pero creo que el 2025 suyo no está por debajo de las expectativas. Me duele porque es un jugador que siempre me gustó desde que llegó, creo que me pareció muy interesante y un proyecto de primer equipo absoluto, pero creo que no fue el mejor 2025 de Nobel Mendy con la visita del Betis, con el Rayo Vallecano la nota es muy diferente, ¿no? Ahí está con competición europea, es verdad que en Liga no le van tan bien, pero creo que se ha reencontrado futbolísticamente hablando en Primera División, que me alegro por él, pero es verdad que para ser justo es insuficiente su 2025. totalmente de acuerdo, pero mención honorífica a esa vuelta contra la Fiorentina, con los minutos que sale, Sí, que es sí, muy, pero sí. que muy contundente. Muy, pero que muy Sí, contundente. nadie duda de su Ese es el calidad, ¿eh? Mendy, ese es el Mendy que queremos ver, ese es el Mendy que esperamos. Si es que nadie dudaba de su calidad, pero todo el mundo dudaba de su continuidad, que no es lo mismo. Efectivamente. Otro fácil, Nathan de Souza, se lo voy colocando ya si quiere. Hombre, es que yo creo que esta temporada, mira, me voy a mojar aquí con Nata, ¿eh? Para mí la Sí. temporada pasada es de bien alto y esta temporada la acaba subiendo ya el notable. Soy Hmm. muy pesado con esto, pero Nathan lleva ya casi 75 partidos disputados con el Betis. Casi 75 partidos en En año año y y medio. medio. Es una En pasada. año y medio. La temporada pasada se cascan más de 50 partidos con la camiseta del Betis. Eso sumado a algo que soy también muy pesado, pero central zurdo, Sí. central brasileño, que está en proceso por cierto, de obtener la doble nacionalidad y de dejar de ser ficha de extracomunitario. Central joven, alto, físico. Es que a mí Nathan me huele a muchos millones. Nathan me huele Sí. a venta de muchos millones del Betis y me parece que es el tipo de jugador que tendrá Manu Fajardo dentro de 5 o 10 años y lo soltará en una entrevista diciendo, este era el tipo de fichaje ideal para un equipo como el Betis. Y Ojo el ojo medenero, porque ¿eh? Mario, cuando me entero a principio de años que el Betis iba a ejecutar su opción de compra, a mí en ese momento me dejaba algo de dudas, ¿eh? A principio de año. Pero el 2025 me ha demostrado que sé de fútbol entre cero y nada, porque vaya cambio ha dado Nathan, y ya te digo que para mí, ahora mismo, le ha quitado el sitio a Diego Llorente en esa pareja de centrales, aunque obviamente Diego Llorente no está a su máximo nivel, ¿eh? Que yo soy un maravilloso y un fuerte defensor de Diego Llorente, pero ya te digo, ese notable clarísimo, ¿eh? Pero clarísimo. Cuidado con el mes de enero, que suele desesperar a muchos equipos con dinero de Inglaterra que se vuelven locos en este tipo de Sí, semana sí, para apuntalar. Aunque yo creo que el Betis no tendrá ninguna intención de desestabilizar el equipo en mitad de la temporada. Diego Llorente. Ay, Diego Llorente. Diego está Llorente. complicada, ¿eh?
Diego Llorente, su 2025 hasta mayo que se lesiona es para mí de sobresaliente, porque es un jugador en el que yo recuerdo cuando estaba en Londres en el verano de 2024 y me enteré de la noticia de Llorente y yo me echaba las manos a la cabeza porque era un central que no me convencía nada, no me decía nada de su paso por San Sebastián, de su paso por Roma, de su paso por Leeds. Me cayó la boca de forma tremenda en la pasada temporada. Su 2025 fue mejor aún que el último trimestre del 2024. Empezó el año de una forma extraordinaria. Creo que es uno de los grandes responsables de que el Betis esté otra vez jugando competición europea y llegase a una final europea, sin lugar a dudas. Lástima su lesión. Lástima su lesión que le truncó su trayectoria en el Betis y parece ser que ha sido una lesión que no le está generando la continuidad que a él le gustaría. Me alegró mucho su partido en Vallecas y los partidos que ha firmado este semestre de 2025, este último semestre de 2025, pero Bueno, Vallecas se lesiona. no ha vuelto, en Vallecas no, el anterior, que se me acaba de ir. El anterior de Vallecas, que firmó un gran partido, no me acuerdo ahora mismo quién fue, que encuentro, que fue en casa, ahora mismo no me acuerdo. El del Getafe, ¿no? No, o sea, el del Getafe, perdón, el del Dinamo de Zagreb, ¿no? Sí, el del Dinamo de Zagreb, efectivamente, que creo que firmó un gran partido. Pero bueno, no, el de Dinamo de Zagreb, pero fue en Zagreb, No, no, en la el Cartuja. Dinamo de Zagreb no, te lo confirmo. Es el No, no, día pero de. No, sí, yo me refería al el- del Dinamo de Zagreb. Me refería al del Dinamo de Zagreb. Pero bueno, en vale, cualquier caso, lástima la falta de continuidad. Para mí es el más alto de los bien. Le tengo que sí. poner un pequeño escalón por debajo de Nathan, de Ruibal y de Mar Bartra, más por las lesiones y la falta de continuidad por rendimiento, porque creo que nunca ha firmado un mal partido con el Betis en 2025, pero la falta de lesiones creo que lo ponen un poquito por debajo. Valentín Gómez. Totalmente de acuerdo. ¿Quién? Valentín. Valentín Gómez. Sí, Para mí, bien. Para mí bien. bien porque obviamente no ha jugado tanto con el Betis, ¿no? Ujú. Pero es de los alumnos aventajados para ese notable a final de temporada, ¿eh? Yo he descubierto un futbolista. He Sí, descubierto un futbolista que todos. cuando llegó y estuve en la presentación, obviamente hay algo que siempre vamos a tener ese prejuicio de ver a un defensa que no te queda impactado de la fortaleza física, no es un tío muy alto y demás, pero todo eso lo suple con un saber estar en el campo, una inteligencia, y yo creo que es muy listo, sabe posicionarse muy bien, con el balón en los pies muy bueno, me parece muy bueno técnicamente, que tiene una gran salida de balón y que me da a mí que va a acabar la temporada jugando de titular en ese perfil zurdo, ¿no? La mala suerte de Valentín Gómez es que se ha encontrado con Nathan, que nunca se lesiona, y que, bueno, en el momento que ha vuelto Bartra de la lesión, obviamente el titular es más Bartra, pero le tengo que dar un bien y es un bien con el asterisco, la típica nota con el asterisco abajo de esta es la nota del primer trimestre en la evaluación final, ya vemos, pues eso, ¿eh? Yo creo que Progresa le doy un bien. adecuadamente. Sí, sí, progresa muy adecuadamente y yo creo que es otro de los fichajes de los que Manu Fajardo empieza a estar muy, pero que muy orgulloso. Totalmente. Junior Firpo, pues por desgracia me toca poner nota negativa. Para mí en suspenso. Seguramente por detrás de Nobel, pero para mí en suspenso por las expectativas que generaba Junior Firpo. Un jugador que venía a hacer un gran año en Leeds en Championship con ese ascenso a Premier. Llegaba en calidad de agente libre, como uno de los mayores generadores de peligro de la segunda división inglesa y del fútbol inglés en general, que volvía a casa mucho más maduro, una presentación que caló creo que mucho en la gente porque había cambiado de forma radical en su forma de ser, pero no sé si fue las pequeñas molestias de la pretemporada, no fue si fue el no hacer la pretemporada junto al resto de sus compañeros, el que se demorase su incorporación en el Betis, que era un fichaje que estaba hecho para que comenzase desde el día uno, creo que no llegó a incorporarse hasta Marbella, si no recuerdo mal. Fueron pequeñas circunstancias que demoraron su integración en el grupo y que creo que han hecho efecto dominó, ¿no? Efecto bola de nieve para no ver la mejor versión de Junior Firpo. Me consta que desde el club confían mucho en que se recupere la mejor versión de Junior, pero tiene que demostrarlo. Y le pongo insuficiente y no le pongo insuficiente porque creo que el listón de Junior está alto, porque todo lo que ha sido, por todo lo que es,
por evidentemente haber sido un gran jugador en el Betis, por haber sido un jugador del Fútbol Club Barcelona, por el que pagase una gran cantidad de dinero, y creo que hay que pedirle más a Junior, hay que pedirle mucho más, por tanto para mí es insuficiente. Para Le mí das a... incluso con los pies toca muy insuficiente, para mí. Sí. Ricardo Rodríguez. Suficiente, suficiente. Creo que Pellegrini le da más nota que yo, seguro. Hmm. Pero para mí suficiente. Y de hecho yo creo que para el Betis hubiese sido positivo que hubiera salido en verano y se hubiese reforzado con otro lateral izquierdo más que dejar en la plantilla. Pero también es cierto que otro año Mejor más ha malo demostrado. conocido que que peor por conocer, ¿eh? Eso te iba a decir, que también ha demostrado, también es cierto que ha demostrado otro año más que es el mejor de los laterales izquierdos puros que tiene el Betis. Yo creo que es el gran lunar en la planificación de Manu Fajardo desde que llegó a la dirección deportiva, que no consigue mejorar al lateral el carril zurdo, porque al final Valentín Gómez no deja de ser un jugador que te lo traes para ser central, ¿no? O para ser cuarto central, que al final te has encontrado que es un muy buen lateral izquierdo, pero insisto que para mí sigue siendo el lunar importante. Creo que Ricardo es, es uno de los hombres fuertes de Pellegrini, que eso es lo que le ayuda también a seguir en el club otro año más, pero que me sorprendería mucho si esta no es su última temporada en el Betis. Termina contrato, si no recuerdo mal. Yo creo que va a cumplir Sí. su año. Jugador de oficio, con una importante trayectoria, con galones, muy callado, muy perfil bajo, pese a su Es trayectoria muy inteligente, ¿eh? internacional. Para mí un perfil bajo pese a su trayectoria internacional y jugador de oficio, que creo que no sobra, pero sí que hay que mejorar. Román Perró, ¡puf! Román Perró, pues el jugador que debió ser titular con el Betis la pasada temporada y acabó siendo suplente. Jugador del que estuvo un año, creo que se esperó mucho más de Perró, partidos que desesperaron mucho al Betis, otros partidos buenos. Oye, hay que recordar, por ejemplo, cómo anuló a Lamine Yamal en Montjuic el año pasado, es decir, tuvo partidos también muy honorables, pero creo que para mí fue un insuficiente. Gran trabajo de Manu Fajardo para mí de saber darle salida a un jugador que no ha calado en el Betis, y por más o menos lo mismo que por lo que lo fichó. Ahora en el Lille lo está haciendo muy bien, Román, pero yo esperaba más de Perro. Lo mismo que me pasa que con Junior, era un jugador del que esperaba más. No sé si soy un poco injusto, igual tenía que ser un 5, pero yo esperaba más de Perro, y que se consagrase más por su trayectoria también en Francia, en Inglaterra. No era un jugador precisamente joven, sino más bien contrastado, y creo que había que pedirle un poquito más a Perro. Quedó en un jugador de un perfil también bajo, cumplió en unos partidos, pero creo que también desesperó en otros. Y gran golazo que marcó en el Villamarín, que se me acaba de venir a la cabeza, marcó un auténtico golazo. No me acuerdo contra qué equipo fue, si fue el Athletic Club Bilbao. Creo que fue contra el Atleti, que marca desde muy lejos del área, pero bueno, como destellos de Perro. Pero Y para mí insuficiente. contra el Atleti, que yo desde el campo creía que era mejor gol y luego lo vi repetido, y es Sí, cierto que para mí falla ahí Unai pero bueno. Simón, ¿eh? Para mí es otro que roza el muy insuficiente, ¿eh? Bueno, ahí lo ponemos. Creo que la categoría para mí muy insuficiente es hacerlo muy mal. Creo que Perro también tuvo actuaciones bastante potables, pero para mí insuficiente es hacerlo muy mal. Otro fácil, Sofiane Rabat. Te están tocando los fáciles. Uf, pues, lo tengo que poner en un bien alto por lo que ha pasado al final, pero Uf, para mí es notable como la copa de un pino, ¿eh? Para mí es y me duele, ¿eh? Y me duele para mí porque es hasta injusto, ¿eh? sí, sí, seguramente seáis muchos, seguramente seáis muchos. Pero yo al menos lo pongo en el bien alto, y tú sabes que para mí es mi jugador favorito del Betis. Nah. Porque soy un enamorado de los centrocampistas puros, de los pivotes, que para mí es la posición más importante dentro de un equipo. Y creo que lo pongo en bien alto porque es que luego vienen nombres que no me gustaría que se quedase tan cargada la parte de notable, y prefiero ponerlo en el bien alto, pero es el mejor de los de bien. Y me parece un jugadorazo y un fichajazo como la copa de un pino. Pero es cierto que por ese final, por ese irse antes, por no haber jugado cuando tenía la mente en la Copa África, cosa que yo he hablado y defendido que es normal, que es normal, que al final es una Copa África histórica porque Marruecos la juega en su casa,
pero por eso le voy a dejar en el bien alto. Para mí un poco injusto. Pero bueno, Johnny Cardoso, gran 2025 de Johnny Cardoso, lo que podemos evaluar, Mi otro jugador evidentemente. favorito del Betis, ¿eh? Qué Eh, casualidad que es la misma posición. nivel altísimo, competitividad absoluta, incluso compaginando el ser internacional, que no lo vimos internacional en un equipo europeo que jugando, que siendo internacional en un equipo americano, como con Estados Unidos, que tienes que hacer muchos kilómetros, creo que siempre ha rendido a un nivel extraordinario. Para mí es un notable. Johnny, gran venta que ha dejado en las arcas del Betis. Para algunos seguramente algo baja respecto a lo que se esperaba. Creo que también se infló un poco el precio de Cardoso o no, o igual las expectativas eran más altas y el mercado va por otro lado y muchas veces no sabemos equilibrar bien el valor del mercado, pero creo que fue un gran 2025 de Johnny, creo que fue importante la figura del Real Betis Balompié en ese 2025 y me sale poner un notable, la verdad. Nunca se está, nunca está mal pagado Johnny Cardoso, ¿eh? Esa No. es mi conclusión. De hecho, es un jugador que para mí con el pelito de arriba roza un poquito sobresaliente, digo yo. Pero bueno. William, Uf, claro, es que lo de William es complicado. William es complicado. Es que al final la temporada pasada suya queda muy marcada por esa lesión, pero para mí entre el suficiente y el insuficiente está. ponemos Está el ahí, ahí, ahí. suficiente. Termi- Sí, venga, lo terminó dejamos en jugando, terminó jugando y dándole continuidad en Liga al Betis, no en Europa, pero lo sí en dejamos en Liga. suficiente, sí. Y cumplió su papel en el Betis y se le dio la salida. Lástima Sí, sí, porque para creo que era un mí. jugador de un talento para haberse despedido del Betis y haber tenido otra salida. Hablamos del futbolista con más internacionales desde la historia del Real Betis Balompié. Ahí es nada, ¿eh? Poca cosa, ¿eh? Pero para mí es un suficiente claro, William Carvalho. Mm. Más internacionalidad no, el jugador internacional con más partidos de la historia del Betis, para Como- matizar. Mateo Flores. Mateo. Me sale ponerlo en insuficiente. Creo que tuvo partidos donde cumplió, pero creo que se le quedó grande el Betis, el primer equipo del Betis. Creo que buen canterano, pero no me parece que fuese nivel primera plantilla del Betis. Creo que quedó bastante claro. Creo que sirvió sobre todo para darle cierto equilibrio en jugar tres competiciones, en repartir algún que otro minuto entre Conference y Liga, pero creo que se quedó claro que no era jugador del primer equipo del Betis, mala lesión la que está teniendo en Arauca este año en Portugal, que no le está pudiendo pues avanzar en la liga portuguesa. De hecho, creo que está cedido con opción a compra. No sé si era obligatoria dependiendo de un número de partidos. No sé si esta lesión larga, que creo que se lesionó ligamentos cruzados, le va a impedir a Arauca pagar la cifra o no. No tengo ni idea, pero tendría que mirarlo con detalle. Pero para mí insuficiente porque creo que se le quedó grande. Creo que fue un jugador bueno, cumplidor, de lo más destacado del Betis Deportivo o uno de los más destacados del Betis Deportivo del año pasado de Arzu, pero por debajo de lo que demandaba Pellegrini. Sí, estoy de acuerdo. Más Roca. Otro que es complicado, ¿eh? Otro que es complicado porque ha terminado muy bien el 2025, Pero muy bien. pero su primera parte de 2025, cuando se recupera, mete dos goles, no me acuerdo en qué partido es ahora. Hace una asistencia el día del Nottingham Forest, si no recuerdo mal. Sí, pero digo Eh, en la temporada pasada, cuando vuelve, Real contra la Real Sociedad. Sociedad, contra la Sí, Real me Sociedad, suena. febrero de Mm, 2025. sí, sí. Mete un doblete y entrando desde atrás. Para mí tiene que estar en el bien, porque Ujú. me parece un jugador capital para el Betis y que yo creo que esta temporada ha ido de menos a más y se está consagrando como uno de los importantes en el Betis. Ya tú sabes que a mí Marroca siempre me ha encantado. Otro jugador que casualmente coincide en muchas cositas con Johnny Cardoso y en Rabat, aunque seguramente no sea tan defensivo como en Rabat, pero, pero a mí me parece un jugador muy bueno que lo ha conseguido recuperar Pellegrini y que por fin, gracias a esos tratamientos casi milagrosos, ha dejado atrás, parece ser tocamos madera, las lesiones en su tobillo. Aspirante a ser notable en 2026. Jugador de Totalmente, mucho calado totalmente. y muy importante. Nelson de Osa, lo tengo claro, el más alto de los suficientes por su buen tramo, su buen mes de diciembre y final de noviembre. Ha cambiado el chip, afortunadamente. Es verdad que llegó con ese problema de la lesión
de Rayados de Monterrey. Gran apuesta del Real Betis Balompié en el futbolista colombiano, que ha dejado muchas dudas. Ha dejado muchas dudas en el primer tercio de la 25-26, septiembre, octubre, y no fue hasta noviembre en el que empezó a tener continuidad. La lesión de Isco, el recambio de posesión de Pablo Fornals, la redistribución en el centro del campo por necesidad y por obligaciones del Betis han ayudado a Nelson de Osa a entrar en la dinámica, ha servido para que el futbolista se enganche y se ha ganado el puesto de estar por delante de un Sergi Altimira, que el año pasado era capital, y ahí con más roca. Digamos que se ha metido en la zona media, en términos de Fórmula 1, es el líder de la zona media del centro del campo del Betis, ¿no? Entonces creo que ha mejorado bastante, le está dando ese físico, creo que es un futbolista de un perfil que le aporta mucho el Betis que no tenía, de muchos recorridos, de los que te ayudan ahí de vuelta, de días como el del Getafe, en donde se te embarra un partido, es ganador de duelo, es poderoso, pero creo que lo pongo como suficiente, primero por ese primer tercio de la 25-26 y segundo, porque creo que todavía no hemos visto ni la mitad, ni una cuarta parte de lo que tiene que llegar a ser Nelson de Osa y, sobre todo, de los que espera la Secretaría Técnica del Betis de Nelson de Osa. Por tanto, suficiente también, pero, al igual que Valentín Gómez, creo que progresa adecuadamente. Totalmente. Sería Altimira, lo contrario. Por cierto, mientras estamos grabando esto, ahora mismo se acaba de hacer de oficial la salida de Javier Medina del Betis Deportivo. Bueno, pues mucha suerte a Javier Medina. Sería Altimira, para mí insuficiente. Suficiente. Porque creo que De Osa le ha adelantado por la derecha. Creo que Pellegrini parece ser que prefiere poner a Nelson De Osa antes que él. Y es un jugador que a mí me parece que tiene unas cualidades y unas características maravillosas, que lo he podido conocer y tener trato con él en una entrevista y me ha demostrado que es una persona con la cabeza muy bien amueblada, que, que tiene buena pinta y yo creo pero que creo que desafortunadamente rendiría mucho mejor fuera del Betis que en el Betis, porque en el Betis tiene una competencia tremenda y yo creo que lo que necesita es continuidad. Dicho esto, también te digo que es uno de los jugadores por los que el Betis puede sacar dinero y estoy seguro que están apuntados en esa lista porque ya este verano tuvo una oferta para poder salir. Dicho esto, lo pongo en el suficiente porque yo espero mucho más de Altimira, creo que puede dar mucho más. Y aunque es cierto que a veces pienso que Pellegrini ha sido algo injusto con él, ha habido algún partido que otro de esta temporada Ha estado que... plano y tibio. Pero también eso es fruto de la continuidad. Hablamos Claro, claro, obviamente, al una final es que 24-25, también igual estamos siendo injustos porque es verdad que su primer semestre del 2025 fue muy bueno. Se hizo con la titularidad absoluta del Real Betis Balompié. Para mí puede sí, estar ahí, es de pero los altos de lo suficiente. Pero sí que es verdad que Nelson le ha pasado por la derecha, pesa Altimira, mucho lo reciente. Altimira es que Mario siempre ha dejado la sensación de que solo iba a ser titular si faltaban jugadores. Hmm. Y creo que eso le pesa mucho en la nota. Igual soy impopular, pero voy a abrir la carpeta de los sobresalientes. Y se la voy a dar a otro de los jugadores que creo que ha despertado en 2025, que es Pablo Fornals. Totalmente. Creo que es justo que Pablo Fornals lidere, de momento, el tier list de los sobresalientes. Un primer semestre de 2025 apto, correcto, en su nivel, sin ser uno de los jugadores de enjundia, pero sigue siendo el gran relevo de Isco Larcón en el centro del campo, dándole continuidad al centro del campo. Termina el 2025, o sea, el primer semestre de 2025 es Anthony Abde Isco, que sería siguiendo en el titular, pero ante la falta de Isco y ante la ausencia de Lo Celso por parte propia, de que él no ha querido dar el paso adelante, ha sido el propio Fornal el que en este tramo 2025 ha agarrado la bandera del Real Betis Balompié y la ha ondeado por todos los campos de primera división y por competición europea. Además, sacando gala de que su fichaje por el Real Betis Balompié, que se van a cumplir ahora 2 años, desde que el Betis pagó 7-8 millones de euros al West Ham United por su fichaje, que se han quedado cortos. Es un jugador de clase muy, muy, muy alta, de élite, y de élite española y me atrevería a decir de élite europea, con una calidad tremenda que ya se vio en Villarreal. Probablemente el West Ham no es el equipo más vistoso del mundo y esa decisión
le pudo llegar a perjudicar en su carrera porque no ha estado en un grande de Inglaterra como puede ser el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea, el Tottenham o el Arsenal, pero hablamos de un jugador de un nivel altísimo y creo que en el Betis había hecho un año y medio, un año, en el que yo le había criticado mucho, probablemente porque no había jugado en la media punta, que es su hábitat natural, que jugó en banda derecha, en banda izquierda, en el doble pivote, donde creo que se amoldaba más al Betis, que el Betis se amoldaba a él, y creo que este año ha liderado el Betis, apoyándose mucho jugador de la plantilla del Betis en él, en su criterio, en su liderazgo en el terreno de juego, en su capacidad de crear y de ver fútbol. Y es un jugador extraordinario. No es Siles Colarcón, pero es un magnífico futbolista Pablo Fornal y lo ha vuelto a demostrar. Tanto es así que está ganando galones para ir al Mundial del año 2026, porque ahora mismo es internacional por la selección española. Es otra cosa que para muchos era impensable. Muy justo, para mí es un sobresaliente a Pablo Fornal. Igual ponemos más en valor el segundo semestre del 25 que el primero, pero pesa mucho. Para mí pesa mucho este segundo semestre de 2025 de Pablo Fornal, donde para mí es el mejor jugador hasta el momento de la 25-26 del Real Betis Balompié. Tercer, de la Liga 2025-26, ¿eh? Tercero con más pases progresivos, tercero con más acciones de tiro creadas, tercero con más acciones de gol creadas, tercero con más balones filtrados, cuarto con más pases claves y cuarto jugador con más creación directa de gol entre goles y asistencia. No, Datos chapó, chapó. de nuestro queridísimo Fran Martínez, que me tenía guardado por aquí, porque estoy totalmente de acuerdo y yo tenía pensado también poner a Pablo Fornal el sobresaliente y para mí, ahora lo veremos, pero para mí es o debe ser el único sobresaliente en esta No, tiempo. para mí no. Para mí no. Giovanni Lo Celso, marrón que te ha tocado. Suficiente. Cincazo, ¿no? Pincazo de época. O sea, y no lo suspendo porque es Giovanni Lo Celso y con un pase de Lo Celso vale más que el de 20.000 futbolistas de fútbol, ¿no? Entonces, eh, el 2025, además es que no entra su mejor momento en el Betis cuando volvió, que es el final del año 2024, ¿no? Hmm. Entonces es imposible calificarlo de más. Un jugador que se ha visto desconectado, que ha tenido muchos problemas musculares que no le han permitido estar al 100%, que siempre da la sensación que ha estado más cerca, vuelvo a decir lo mismo, totalmente respetable, más cerca de estar siempre motivado con Argentina que con el Betis. Y bueno, en resumidas cuentas, para mí, un suficiente y porque Giovanni Lo Celso. Vamos a ver el futuro de Giovanni Lo Celso, porque despiertan rumores en este mercado invernal. Tampoco, evidentemente, no es lo que más le gustaría a Manuel Pellegrini, pero teniendo un Fornal a este nivel y un Isco que tiene que volver en breve, Y no su sé si ficha, será. que al No final. creo que sea el mayor de los dramas que tenga Manuel Pellegrini si se acaba marchando esta versión de Giovanni Lo Celso. Porque el gran problema es que todos somos conscientes de que hay una gran versión de Giovanni Lo Celso dentro de Giovanni Lo Celso que es de jugador élite mundial. El problema es que estamos lejos de ver esa versión, por desgracia, actualmente, que se ha visto en la Cartuja, Y, y- y sobre todo Mario, en el Villamarín. Mario, ojalá me equivoque, pero me da a mí que nos vamos a ir, se va a ir Lo Celso del Betis Sin ver esa versión otra vez. y nos vamos a quedar sin ver un partido top de Isco, Lo Celso y Anthony juntos. Vamos a ver. Rodrigo Riquelme. Uf, para mí, cincazo 4,75. La nota que le ha puesto, la nota típica del profesor de inglés. ¿Con qué rondea? ¿Con el 75 o con el 5? Pues ahí. 4,75. Que redondea al 5 de milagro por su participación en Copa del Rey. Y sus goles. Pero le pido más a Rodrigo Riquelme para 2025. Igual que hemos puesto antes un 6 con la observación en las notas, en el boletín de notas de progresa adecuadamente y se merece un 7, esta es la observación de un 5 y en la observación es, como no espabile, suspende la asignatura en Semana Santa. Totalmente. Entonces, que se ponga las pilas Rodrigo Riquelme por su bien, porque el Betis le necesitó el día del Getafe, no estuvo, porque afortunadamente aparecieron otros futbolistas, pero le necesita ante la ausencia de Abde y más con un 2026 con 3 competiciones.
que espabile Rodrigo. Porque también creo que en el Betis se sabe que es un jugador que el talento lo tiene, que la clase lo tiene y que tiene que aportar mucho más. Así que 4,75, 5,555, que es un suficiente. Estoy de acuerdo, estoy de Pablo, acuerdo. Pablo García. Uf, es complicada esta, ¿eh? Esta es complicada. Es complicada. Para mí está entre el bien y el suficiente. Sí. Pero hay que evaluar, hay que englobar todo el 2025, ¿eh? Todo el 2025, ¿eh? Hablamos de subcampeón Engloba, del Europeo engloba juveniles, Sub-19. ¿El qué? Claro, engloba todo. también. Claro, el europeo, Pues ese póker de goles contra Alemania, en fin. entonces, entonces bien. Sí, yo creo que está en el bajo de los bien, Pablo. Sí. Sí, esa semifinal contra la Fiorentina, donde aparece con ese El descaro, sombrerito después. ha tenido chispazos muy buenos y ha tenido partidos donde se esperaba un poco más de él. Le hace falta continuidad, pero yo creo que es un jugador muy mental, ¿eh? Que cuando el viento sopla a favor, brilla mucho. Eh, Necesita no depender tanto de la emoción Pablo García para brillar en el Betis. Creo que eso es asignatura pendiente. Al menos lo que yo percibo desde fuera. Puertas para adentro, el mundo es otro. Venga, te dejo a ti, Anthony, José. Pero te digo una Eh, cosa, para mí tiene que estar con Pablo. Hasta a partir de ahora, dale tú por lo tuyo. pues para mí es notable. Para mí Anthony es notable Para mí. porque creo que tiene mejores cifras de jugador espectacular, lo que es, ¿eh? Que es un... Qué sensaciones me ha dejado este final de año de él. Y creo que para mí hay un lunar, el único lunar que tiene Anthony en su etapa en el Betis, que es esa final de Conference, que creo que Cucurella se lo come por completo. Dicho esto, menos que el notable es imposible. Yo le pondría un notable con el asterisco abajo de decirle, es que sé que eres el mejor, pero sigue demostrándome que eres el mejor, que te vas a llevar el sobresaliente. Para mí es sobresaliente. Yo, un futbolista que me hace cerca de 30 aportaciones de gol en lo que va de año, que un jugador que no es Madrid o Barcelona te hace ¿Me eso. quieres convencer? No, te lo digo, hablo con cifras y con números. Un futbolista que hizo Sí, 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 no, te vuelvo a decir que para mí la 12 cifra. aportaciones de gol en el tramo en 29 partidos el año pasado y que en 20 y pocos partidos lleva 13 aportaciones de gol. O sea, un jugador que roza las 30 aportaciones de gol, que no es un jugador Madrid, Barcelona, que incluso el Madrid y Barcelona tienen jugadores que no te cifran eso, ¿eh? Que es que mira Rodrigo, Sí, o sí, mira sí. el año de Vinicius. Para mí las Entonces, cifras son de sobresaliente, pero que, yo. que, que puede ser matrícula de honor. Claro que puede ser matrícula de honor, se ha fastidiado. Pero con todo lo que ha puesto por venir al Betis, con cómo ha callado bocas en su segunda etapa en el Betis, como ha iniciado, y sin tener pretemporada, que le ha hecho falta una adaptación, pero muy breve, y ha empezado a brillar desde el día del Nottingham Forest. Yo, si Venga, tú quieres ponerle notable, pero para mí el 9, todo lo que no es un 9, venga, el sobresaliente bajo, venga, venga, se lo damos, sí, venga, sí. Es venga. que tiene que estar. No puede estar en Por la misma liga cierto, que Johnny el que Cardoso. haya llegado a esta altura del vídeo, que nos dé la enhorabuena porque creo que vamos a batir récord Sí, sí, de, sí. de tiempo, ¿eh? Jesús Pero venga, Rodríguez. te lo compro el Sí, sobresaliente sí, bajo, venga. sí, sí. Jesús Rodríguez. 2 meses y medio de un altísimo nivel y se lo come Abde el último mes, pero empezó el 2025 muy bien, cogió la batuta de Asandía cuando se marcha al Como. El destino hizo que coincidieran de nuevo en el norte de Italia. Y unos 2 meses de un a nivel muy, muy, muy alto. Como asterisco, la final de la Conference. Como asterisco, que Abde pasa por encima del el mes de mayo. Pero creo que tiene que ser un bien alto o un notable bajo. Si solo evaluamos su participación en el Real Betis. Entonces, para mí, bien alto, notable, bajo, por debajo de Anrabá. Yo es que a mí no me sale poner por debajo de Anrabá. Por debajo de Anrabá y de Llorente. Ahí pondría yo Jesús. Y una gran plusvalía que ha dejado el Betis, que ha saneado las cuentas y que ha permitido al Betis ser competitivo en el mercado de fichajes. Estoy de acuerdo. Y muy bien el Betis, ¿eh? Vendiendo a tiempo Sí, a los jugadores, aunque yo creo que Jesús Rodríguez, y esta conversación siempre la he tenido con ustedes por privado, Mario,
y lo digo aquí también públicamente, yo tengo la sensación de que Jesús Llorente de aquí a 3 años está en un equipo top en Europa, de Champions. Bueno, veremos, veremos. Otro que aspira al sobresaliente, si somos justos, es Abde. Es Abde. José, Para mí se queda a las puertas del sobresaliente. ponemos el mejor de los notables. El También es mejor otro de los jugador mejores. que habría que tirar de las estadísticas por todo lo que ha aportado, sobre todo ese mes de marzo, abril, mayo con el Betis es buenísimo, buenísimo. El mejor de la final del Betis con diferencia que Y con mucha marca, diferencia. que marca en Breslavia. En Florencia está muy bien, marca creo que en la ida en el Villamarín. Nivel altísimo de Abde y Son 6 goles probablemente y 5 asistencias en lo que lleva de temporada. con permiso de Pablo Fornals, el mejor jugador, el segundo mejor jugador para mí de la 25-26 del Betis. Son 6 goles y 5 asistencias en lo que va de lo que va de temporada. 11 participaciones de gol. Y en la 24-25, Mario, Abde cerró la 24-25. Ojo que esto también cuenta el 2024, obviamente. Pero lo cerró con 9 goles y 5 asistencias en la temporada pasada. Otro jugador que te promedia aproximadamente 20 aportaciones de gol. Algo bueno, sí, sí. Pero sí, y que de este notable es el notable que te pone el profesor, te da las notas y dice, me siento muy orgulloso porque he sacado lo mejor de ti. Yo sí lo pondría como el sobresaliente bajo, sobre todo por su cambio de actitud. Por creerse que es futbolista y por creerse que puede aspirar a ser élite mundial. Porque para mí, Azde, por la edad que tiene, por el cambio de mentalidad que ha tenido, por sus aspiraciones futbolísticas, por cómo ha sido líder desde el Betis en la posición que más le hace falta, que era el extremo izquierdo, para compensar la de Anthony. Yo también lo pondría ahí en la liga de Anthony. Para mí sí lo pondría en el 9 o el Yo le voy a dar, 8,75. le doy el notable alto Lo del dejamos ahí. momento, porque no me gusta que quede tanta gente en el sobresaliente. Creo Solo hay que dos. es Oye, te ha faltado Isco, ¿no? una fila. ¿No estáis cometidos? Sí, tiene que estar ahí cometido. No Si te, no se ha no quitado. te- no te habéis cometido. Pues lo metí, pues mira, lo metí y me acordaba con él porque no encontraba en la foto de Isco de la liga. Y Pues no, tuve que poner una que teníamos nosotros de Isco no en un está, entrenamiento. ¿No está Isco? no está Isco. Vale, Y perfecto. Chimi, insuficiente. 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 Tramo final del ¿Insuficiente, insuficiente 2025. o insuficiente, muy insuficiente? Insuficiente, insuficiente. Y no le pongo muy insuficiente porque creo que también ha tenido actuaciones dignas en 2025, como sobre todo en Europa League, aportando del banquillo, el día de Ludo Goretz y demás, donde más ímpetu que fútbol creo que le permiten no ser una nota excesivamente baja, pero es uno de los jugadores que el Betis le quiere dar salida, evidentemente, que está por debajo de la plantilla del Betis y que no tiene para mí cabida en este Real Betis. Un 2025 que igual para él es más positivo por su tramo final del 25, donde incluso Pellegrini ha dado caramelos. Esto es muy de Pellegrini, sobre todo con los jugadores que tienen más de 27 años, que te dan caramelitos en lugar de los jóvenes. El día del Getafe, por ejemplo, que también acumuló minutos. Pero para mí está por debajo del nivel de la plantilla del Betis. Creo que ha tenido actuaciones pobres, como el día del Elche, por ejemplo, el día del Martínez Valero, donde el Betis se dejó puntos. Insuficiente. El Cucho, otro que aspira al sobresaliente. Es que tú sabes que con el Cucho yo no soy objetivo. Mira las estadísticas, porque la del Cucho son full 2025. Mira, el Cucho es un espectáculo, ¿vale? Eso para empezar. Sí. Nadie, Es que nadie tú te lo sabes que yo soy discute. muy del Cucho, ¿eh? No, no, ya, y nadie te lo Son, discute, que sea un espectáculo. son 5 goles y una asistencia en la 24-25 ¿6? y en la 25-26, esto es una barbaridad, ¿eh? En la 25-26 lleva el Cucho, espérate que me cae aquí, 9 goles y 3 asistencias. Ya ves, 20 participaciones de gol el año. 20. Pues 20. En Mere- 2025. Es que entre lo que te promedia Anthony, lo que te promedia Abde, lo que te promedia
el Cucho, sin contar al mejor jugador por talento de la plantilla del Betis. Son números extraordinarios de ¿Me capacidad dejas? ¿Me voladora. dejas o no me dejas? Sí, sí, perdón, perdón. No, no, Todo digo tuyo. que si me dejas ponerlo donde yo quiero ponerlo o no Sí, me sí, sí, dejas. ponlo donde tú quieras. Es que si tiene estos números y todos los videoanálisis repito que para mí el Cucho es el único delantero que le sobra el gol, para mí es que es un sobresaliente. Es que ver al Pero Cucho, eres a mí injusto me con Asde. encanta, a mí, Mario, me encanta ver al Cucho en directo, en un campo de fútbol, porque cuando ves en un campo de fútbol, tú obviamente ves todo el campo, ¿no? Acabo de decir algo que es una evidencia muy tonta, La pero verdad que es ridículo lo que acabas de comentar. sí, sí, no, no, pero es una evidencia. Viéndolo en el campo en directo, tú te das cuenta de todo lo que hace el Cucho por el equipo. Se mueve bien siempre, arrastra defensas. Yo me acuerdo el gol de Anthony. Hay un gol de Anthony en Europa, creo que es contra el Lyon, que hace un movimiento el Cucho previo que es maravilloso. Eh, es una maravilla de futbolista. Es una maravilla de futbolista. El único lío que tiene con el Betis es que no hay un suplente. Obviamente yo creo que no va a firmar a ningún delantero que sea de su nivel, pero sí debe firmar a un delantero que se acerque algo más a su nivel porque hay una diferencia tan tremenda entre el Cucho Hernández y Bacambú, tan tremenda que no se la puede permitir el Betis. Ya te digo, para mí el Cucho es uno de esos delanteros que ojalá tenga muchos años el Betis, porque ahí sí que ha clavado bien el tiro Manuel Fardo. No puedes, para mí, calificar de sobresaliente, que estoy de acuerdo, al Cucho por promediarte Sin meter 20 arte, ¿no? participaciones de gol y Abde, que no es delantero centro, te promedia 20 o Te lo puedo más. comprar, ¿eh? Te lo puedo comprar, te lo puedo comprar. A Mi ver, exigencia con el Cucho, yo siempre digo que mi exigencia con el Cucho puede no ser objetiva. Es que me gusta demasiado el Cucho individualmente. Así que pero entiendo que tú. te ha parecido mejor el Cucho en la 25-26 que Abde? Sí, ¿Te está pareciendo mejor temporada la del Cucho que la de Abde en 2025-2026? sí, ¿Sí? te lo vuelvo a decir, sí, sí, sí. Discrepo bastante, pero vale. En mi opinión, en mi opinión. Ojo, que han estado a un nivel altísimo, ¿eh? Pero que para mí, Cucho, cada partido es una maravilla. Sí, sí, si me parece no te dan los extraordinarios, si no, no te Vaya lo discuto. golazo. Mete el Cucho, por cierto. Bueno, pues tras el Chimi Ávila vamos a cerrar con esta tier list con los últimos dos jugadores que nos quedan, Bakambu e Isco Alarcón. Ya lo tenéis puesto en pantalla porque hemos tenido que hacer un pequeño corte, pero ya los avanzo tenéis el spoiler. Bakambu, suficiente. ¿Por qué? Para mí él se merece un 5 y medio, más que un 5 es un 5 y medio, porque ha tenido creo que un buen tramo de 2025 al primer semestre, hace una muy buena conference, marca prácticamente en todos los encuentros, quitando la final de la UEFA Conference League, tanto en Jagiellonia como en Guimaraes, la Fiorentina me quiere recordar que también acaba marcando, un jugador muy importante, le da la rotación, asume el peso que no tiene el Cucho por la gestión del mercado invernal del año 2025 y creo que fue un pilar importante. Este año ha estado por debajo de lo que se esperaba. Su salida yo creo que llega tarde y antes de precipitarse en buscar un relevo de cualquier forma, el Betis apuesta por mantener a Bakambu unos meses más. Acaba marcando creo que el día del Olympique de Lyon, si no recuerdo mal también, que bueno, le da también 3 puntos importantes aquel día ante uno de los aspirantes al título al Betis, pero es verdad que ese segundo semestre del 2025-2026 está un poquito por debajo de lo que se esperaba, o bastante por debajo de lo que se esperaba un futbolista como Bakambu. Ahora mismo en la Copa África con la República Democrática del Congo, creo que se tiene que sentar con Manu Fajardo para cuando vuelva de Marruecos y ver su futuro, porque a 6 meses de que venza su contrato creo que es mejor salir por la puerta grande que por la puerta de atrás y con el murmullo de que debería haber salido antes o de que se le había quedado grande el Betis o de que se había quedado mayor su figura en el Real Betis Balompié. Creo que es un jugador importante por los números que ha hecho en competición europea, que creo que ha tenido un impacto positivo en el Betis y hay que saber irse. Y creo que lo que se le tiene que pedir a Bakambu, que en el mercado invernal dé un paso al lado. Como dijo en verano que él no le hubiera importado irse, pues lo mismo hay que ver si es verdad eso en el mercado invernal. Y un 2025 que creo que ha sido positivo, pero por debajo de lo que pide el Betis. Pero creo que en lo individual para Bakambu creo que ha sido positivo. Contra el Nottingham ha ganado a Marco Bakambu, no contra Marcó, el Marcó. contra Nottingham, el primer Cierto. partido europeo este año en la Cartuma. Eh,
Sí, totalmente de acuerdo con Bakambu. Y bueno, con Isco, para cerrar, que es que ha habido un corte y demás, Sí, lo ponemos en el notable porque obviamente Isco es de sobresaliente, de matrícula de honor y de mejor jugador del Real Betis, pero al final esa mala suerte, ¿no? Con estas dos lesiones en esta temporada nos ha dejado con el sabor de boca con el mal sabor de boca de no poder verle esta temporada a Isco, ¿no? Esperemos que en 2026 tenga más buena suerte con las lesiones, porque la realidad es que estamos viendo al mejor Isco y a la vez al Isco que más mala suerte está teniendo en este aspecto en toda su carrera, pero es que su primer semestre de 2025 es brutal. Es de jugador élite absoluta. es de selección, es de selección. Sí. Es de No, no, selección. es que fue de selección, de hecho. Efectivamente, fue de selección, acabó yendo con la selección a la final de la National League, si no recuerdo mal, Efectivamente, que pegué contra y, Portugal. y de demostrar que para mí está en el top 3 de centrocampistas de la liga cuando las lesiones le respetan. La lástima es que lo bueno es que ha cogido su sitio Fornal, que la ha cogido otro jugador del Betis. La lástima es que no esa maldita lesión contra el Málaga en el último partido de pretemporada, que la verdad es que parece que está hecho por un guión de Netflix, en la trayectoria del Betis de Isco Alarcón. Después de la primera pretemporada realmente real que tenía Isco, de que el anterior no la pudo jugar, ahora hace una pretemporada perfecta, siendo importante, a buen tono físico, y en el último partido la situación más absurda en su vuelta a casa se lesiona, y cuando vuelve tiene la lesión más absurda de la historia del fútbol, me atrevería a decir, en un partido en el que la gente se pensaba, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar? Pues ese cae el infortunio con Sofiane Amrabat. Es una lástima porque creo que en ese pequeño tramo entre su vuelta de la lesión y esos dos partidos que vimos y el día del infortunio contra el Utrecht, creo que se le dio un nivel positivo y que se le veía que estaba bien físicamente y que íbamos a ver pronto su rendimiento, pero es una tristeza. Para mí, si le valoramos únicamente cada vez que salta al terreno de juego, es de muy sobresaliente, incluso de matrícula de honor, pero sus lesiones, sus infortunios, más que sus lesiones, porque son infortunios, le privan de estar en sobresaliente. Incluso un poco injusto decir eso, pero es la realidad. Así que nos quedamos con ese notable alto de Isco Alarcón. Para cerrar terminar, el tier list, sí. vamos a hacer un par de cambios, que lo hemos hablado antes, Sí, durante el sí. corte. Vamos a subir a Abde al sobresaliente, vamos a subir Por a favor. Rabat al notable Sí, y lo dejamos así. Y ya está, así, ¿no? Pues bueno, yo creo que ha quedado bien, ¿no, Mario? Sí, Espero es leer buen tier comentarios, list. las opiniones, insultos hacia mí, por favor, insultadme, Por ¿vale? favor. Sí. Por favor. No, yo creo que está bien. Creo que hay muchos jugadores que van a dar el salto pronto. Lo comentábamos, el caso de Valentín, de Ángel Ortiz, de Álvaro Valles, de Mar Roca, son jugadores que aspiran a estar en el notable. En el notable, a jugadores que aspiran a sobresalientes, Amrabat, Pellegrini, por supuesto, Manu Fajardo, Nathan, Isco, sí le podemos ver, y jugadores del suficiente que tienen que dar un paso al frente, Nelson de Osa, que ya se está viendo, ¿no? Que seguramente es un jugador de bien notable para la segunda parte de la temporada. Vamos a ver, de los insuficientes, solo 5 suspensos. Román Perró, que ya no es jugador del Betis, Nobel Mendy, que está cedido, Mateo, que está cedido, y un Chimi Ávila que tiene que salir. Junior Firpo es el futbolista que tiene que mejorar. Creo que es algo unánime, tampoco es que estemos descubriendo aquí la pólvora. Y es la asignatura pendiente de este Betis 25-26 y del propio Junior Firpo, si quiere realmente tener una muy buena segunda etapa en el Betis, porque creo que capacidades futbolísticas tiene, pero tiene que sacarlas a relucir. Dicho lo cual, nos vemos muy prontito, dentro de nada, con la vuelta a la competición. En verdad es la semana que viene. Tampoco parece que queda un mundo porque hay que pasar por la U, pero realmente es la semana que viene. O incluso esta misma semana, si estáis viendo el vídeo, que creo que será el día 29, así que será final de semana cuando volvamos con los videopodcast, porque el día 4 de enero el Real Betis Balompié visita el Santiago Bernabéu. A efectos comerciales, únicamente Bernabéu. Muy bien, ahí el Real Madrid en ese aspecto. Hasta entonces, disfruten, descansen. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y descansen. Nos vemos en la próxima, nos vemos muy No prontito. atragantarse con las uvas. Y no atragantarse con la uva. No queremos susto. Adiós. Chao.